Fíjense bien porque una imagen así de nuestros políticos no es precisamente habitual. Bailando la conga o algo parecido les hemos podido ver esta semana en las Cortes. Hola, ¿qué tal? Ya lo ven, el equipo de gobierno de la Junta, con Mañueco a la cabeza, celebraba así los premios Semiciscos, los galardones que todos los años entregan los periodistas a los parlamentarios. Enseguida lo vemos, pero antes, titulares. El debate de investidura y la negociación con ERC enfrenta a PP y PSOE. Los populares acusan a Tudanca de cobarde y él defiende que está en la misma defensa de la Constitución que siempre. Las Cortes aprueban por unanimidad que la Junta pida al Estado que reclame a la Unión Europea que las zonas tradicionalmente mineras puedan acceder a los fondos de transición energética y no se penalice el cierre de las minas. Cita en las Cortes con la solidaridad por un juguete o un kilo de alimentos, concierto de Capitán Corchea, la Coral Valparaíso y el coro Voces Blancas a beneficio de Cruz Roja y el Banco de Alimentos. Castilla y León es la segunda comunidad autónoma en la que mueren más personas que nacen. Son datos del Instituto Nacional de Estadística y esta semana los han utilizado PSOE, la UPL y Podemos para cargar contra las políticas de la Junta en materia de población. Los socialistas acusan a la Junta de inacción para frenar la pérdida de habitantes. Criticaba Luis Tudanca que después de 30 años la propuesta del gobierno de la comunidad es crear un grupo de trabajo. Defendía que es un error intentar taponar la sangría poblacional con empleo, dejando de lado los servicios esenciales en el medio rural, cuando los datos demuestran lo contrario. Le pongo dos ejemplos si quiere, Aguilar de Campoo y Medina de Río Seco. El 10% de población perdida, el 7% de población perdida desde principios de siglo y una tasa de actividad 6 y 11 puntos superiores a la media española. Mañueco le recordaba que esa misma mañana el Consejo de Políticas Demográficas había analizado casi 200 medidas y reclamaba sentido de Estado. Mire, yo podría decirle que usted está levantando bulos en la sanidad como el cierre de los consultorios médicos, que es mentira. Pero no lo voy a hacer porque hoy la gente lo que quiere es moderación, que seamos capaces de llegar a grandes consensos entre todos en temas tan importantes como este. Las críticas también surgían desde el grupo mixto. El portavoz de Unidas Podemos destacaba que Castilla y León es la segunda comunidad autónoma que más población pierde. Sus políticas son a la población lo que las plagas al campo, sus agostadas recetas nos han convertido en el paradigma de la España vaciada que se muere. La demagogia es lo peor que hay. Hoy ha tenido usted oportunidad de estar en el Consejo de Políticas Demográficas, un órgano de participación y consulta donde están los agentes sociales y económicos, donde están los grupos parlamentarios, donde está la Administración, donde está Fernández Santos ya ha tenido tiempo usted. Donde está la Administración Autonómica, donde está la Federación Regional de Municipios y usted no ha estado. El representante de la UPL esgrimía que los datos de León, Zamora y Salamanca son los peores de todo el país. Esconde, entre otras cosas, el resultado de una política de inacción o, si se me permite, de pernicioso conformismo. ¿Saben lo que han hecho en su pacto de la Diputación? ¿Cuál es su medida para la despoblación? De los 24 puntos, la primera, la única, crear un grupo de expertos. Y detallaba el vicepresidente algunas de las medidas adoptadas, como la bajada del precio del suelo industrial, la inversión de I+D+I o la bajada del impuesto de sucesiones. Todos los grupos políticos le piden a la Junta que el transporte sanitario atienda a los pacientes en menos de media hora. Lo ha solicitado el partido Por Ávila, que ha reprochado al Gobierno que una vecina de Candeleda, en Ávila, tardó 19 horas en llegar a casa en ambulancia después de haber recibido el alta. El portavoz de Por Ávila reclamaba a la Junta un plan funcional de urgencias en atención primaria y emergencias, más vehículos de intervención rápida, mayor cobertura horaria para las ambulancias de soporte vital básico, mejoras en el transporte programado y que las emergencias se atiendan en menos de media hora, y argumentaba con ejemplos concretos. Una mujer de Candelera operada de caderas tuvo que esperar más de 19 horas a que llegase la ambulancia para llevarla de nuevo a su casa. PP y Ciudadanos calificaban la propuesta de constructiva, pero enmendaban para que el despliegue de soporte vital básico durante las 24 horas del día en toda la comunidad se haga de forma progresiva. Y recoge esas inquietudes, como son la implantación de los vehículos de intervención rápida, como así indica usted, el estudio de las isócronas por debajo de los 30 minutos... argumentando que aunque todo es mejorable, los tiempos de respuesta actuales son buenos. El tiempo medio de respuesta para una UME es de 12 minutos, para los de soporte vital básico de 13 minutos y medio y el de los helicópteros de 24. El PSOE también votaba a favor, pero sin evitar la crítica.
Sospechamos mucho que el Gobierno pretende sustituir los módulos de guardia por unidades móviles de emergencia, como refleja el proyecto piloto que se quiere llevar en Aliste. La iniciativa aprobada incluye la exigencia de mejoras en el transporte a la demanda, que será clave para que los pacientes lleguen en menos de 30 minutos a los centros de proximidad sanitaria que planea la Junta. Desde el sector aseguran que ahora se está cumpliendo porque el transporte a la demanda ya nació con ese objetivo, aunque para las pruebas de primera hora, como análisis de sangre. Ahora dicen habrá que mejorar o duplicar las líneas para garantizar los mismos tiempos en las consultas generales. Solo tenemos uno y quizás no prestaría servicio al resto de los ciudadanos que fuesen a esos centros de salud y que tuviesen que estar más tiempo que el previsto actualmente. Pero alertan, habrá dificultades cuando llegue el nuevo sistema. Un servicio actualizado, evidentemente, con lo que tenemos ahora mismo no nos llega para hacer mucho más de lo que tenemos. Por tanto, quien en este caso quiera poner en marcha, si es sanidad, este servicio, pues será sanidad la que tenga que aportar ese déficit de explotación. Y defienden que hay que aumentar los 13 millones de euros que ahora pone la Junta para líneas deficitarias. Y el turismo vuelve a ser protagonista. No ha salido adelante la propuesta del Partido Socialista para crear un plan de convergencia turística que corrija los desequilibrios entre las provincias. Esta villa es muy viva y animada. Propulsa nuestra economía, nuestro Producto Interior Bruto. Pero el motor turístico no tiene, según los socialistas, los mismos caballos en todas las provincias. Lo viene señalando el Boletín de Coyuntura Turística de Castilla y León. Son datos oficiales de la propia Junta de Castilla y León. En esas dos velocidades estarían, por un lado, las provincias de Burgos, León, Salamanca y Valladolid, con más de 500.000 viajeros y de 1 millón de pernoctaciones. Y por otro, el resto, Ávila, Palencia, Soria, Segovia y Zamora, que según los datos aportados por el PSOE, se encontrarían muy por debajo de esas cifras. Datos que el Partido Popular rebatía con otros. Yo le voy a poner un ejemplo. Es la encuesta de ocupación hotelera de los establecimientos hosteleros. Palencia 1,71, León 1,48, Segovia 1,79, Salamanca 1,77, Valladolid 1,77, Soria 1,88. Datos 2019 del mes de octubre. La propuesta de resolución versificada sería así: el turismo de Castilla y también el de León necesita que se impulsen los planes de promoción, con música de Los peces en el río. Nada más, felices fiestas. Pero ni con esas el Partido Socialista conseguía salvar un plan de convergencia turística que ya intentó en la anterior legislatura. Plan que antes de entrar en el Gobierno sí contaba con el apoyo de Ciudadanos. Ahora la formación naranja planteaba enmendar el texto para que quedara constancia de que la Junta ya está tomando medidas para que el crecimiento sea equitativo. Por ejemplo, en las estrategias promocionales. Porque estamos convencidos de que en todas las provincias de Castilla y León se está trabajando y se está haciendo lo máximo posible. Yo lo que le digo que no pretenda blanquear a la Junta, porque si hace un año, después de toda esta serie de 20 años, hemos llegado a un acuerdo, usted y yo, nuestros grupos, que efectivamente hace falta un plan de convergencia, no cargue usted todo el peso de sus colegas de matrimonio del Partido Popular. El PSOE no aceptaba la enmienda y ahí se quedaba otra vez la estrategia. No todos los territorios tienen por qué tener un recorrido turístico, por mucho que se apliquen esfuerzos públicos a ello. Sin apoyos suficientes para salir adelante. Y unanimidad esta semana para pedirle al Gobierno que reclame a la Unión Europea ayudas para las cuencas mineras. La propuesta ha sido de Ciudadanos, pero los reproches cruzados no han tardado en llegar por parte de todos los grupos. Algunos encaminados al cierre temprano de las minas, pero también a la defensa de los fondos en la Unión Europea. Cerramos antes de tiempo y además nos quedamos fuera del reparto de los fondos europeos para la transición, pagando las consecuencias de una malísima decisión. El Gobierno que prorrogó el cierre de las minas fue el Gobierno socialista. 7 años estuvieron ustedes paralizando y sin ningún tipo de proyecto para las cuencas mineras. Su ministra estaba en el orden del día y no acudió, rechazó esa opción. Debe ser que no les interesa al PSOE ir en contra de su propio grupo europeo. Y esa transición que se prometió allá por el año 91 sigue sin llegar. El PP quería que el PSOE se retratase ante las negociaciones de los socialistas con Esquerra. Lleva usted, señor Tudanca, un mes calladito. ¿Está usted con el señor Page, con el señor Lambán? ¿O está usted
con el señor Puig, con el señor Iceta o con la señora Armengol, señor Tudanca. Y traía una propuesta para defender que España es una nación y no caben más, que no hay conflicto político en Cataluña y que no puede haber negociación bilateral con la Generalitat. A las 3 el PSOE votaba en contra. Es usted, y lamento tener que decírselo así, un cobarde, señor Tudanca. Un cobarde. Porque solo un cobarde, frente a un reto como el que tenemos ante nosotros, es capaz de guardar silencio. Luis Tudanca asegura que nadie les va a dar lecciones de defensa de la Constitución y ponía así a su bancada en pie. El señor García Paje, el señor Lambán, el señor Iceta, la señora Mendía, la señora Armengol, la señora Díez, el señor Barbón y yo defendemos el mismo socialismo y la misma España. La España de la Constitución, la de la igualdad, la feminista, la ecologista, la del consenso, la plural. Todos y cada uno de los socialistas han hecho más por España que todos ustedes juntos. No se preocupen, tendremos un gobierno que cumpla la Constitución, sobre todo los artículos sociales, el artículo 31, justicia fiscal, el 35, trabajo digno. Ciudadanos se sumaba a las críticas a los socialistas, pero también le recordaba al PP la vía arrimadas. ¿Por qué no nos traen una propuesta a poder solucionar estos puntos? ¿Por qué no tratamos de evitar este gobierno Frankenstein? Ustedes tienen la posibilidad de evitar eso. El que no lo tiene, mire, el que no lo tiene es la UPL. UPL también lo hacía y reprochaba a los populares que ellos también pactasen con Pujol en su día. Castilla y León podría tener una ley autonómica para hacer frente al cambio climático. Lo anunciaba el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha explicado su propuesta que pasa por esa ley y también por mantener el liderazgo en energías renovables o la bioeconomía. También propone un plan forestal que prevé la plantación de 20 millones de árboles en la comunidad. Son medidas que plantea Mañueco tras reconocer que la cumbre del clima ha sido un fracaso. El procurador de Vox en Castilla y León pide que a las mujeres que quieran abortar se les obligue a una ecografía y a escuchar el latido del feto. Así, la mujer, antes de ejercer la libertad de decisión que reconoce la ley, sabrá cuáles serán las consecuencias de su decisión y podrán ser responsables de las mismas. No hay libertad. Señorías, por favor, un poco de silencio. Además de la obligatoriedad de la ecografía, también proponemos la audición del latido cardíaco del feto. Vamos a poner en marcha en el futuro, por un lado, un plan de apoyo a las familias y, desde luego, aprobar una ley de apoyo a la maternidad. Todas estas medidas están para que la mujer lleve a buen destino su embarazo. Pero también se ofrece con el máximo respeto a la decisión de la mujer. ¿O es que usted piensa que las mujeres deben ser tuteladas? Falta personal y especialización en los servicios de protección a la infancia. Esta queja la llevaba al Pleno Podemos Equo, que también ha pedido medidas para atender los problemas de salud de los menores en riesgo de exclusión social. 1 de cada 4. También criterios más flexibles para que las familias monoparentales accedan a la renta garantizada de ciudadanía. La actuación de la Junta, según datos de familia, llegó el año pasado a los 58.000 menores, con un presupuesto de 57 millones de euros. El dinero destinado por el Gobierno regional a cursos de formación también se colaba en el debate en el Pleno. Según los socialistas, la Junta en los últimos años ha otorgado parte de estas ayudas a empresas afines al Partido Popular. Lo venimos denunciando hace tiempo y ustedes lo conocen y lo permiten, porque han podido cambiar las bases de la convocatoria, el Partido Popular decidió y ustedes siguen en lo mismo, aglutinar la formación de los trabajadores y desempleados en pocas empresas. Desde el PSOE se habla de falta de control por parte de la Administración y de próximas denuncias en torno a este asunto, pero la Junta rechaza esas irregularidades y recuerda que cumplen la normativa. El consejero de Empleo e Industria respondía así a la bancada socialista. Mire, aquí no guardamos los expedientes de formación en cajas acorazadas, con lectura de iris y con huella digital. Aquí no tenemos, señoría, fondos promiscuos. Y más dinero, en este caso procedente de las labores de inspección fiscal llevadas a cabo por la Administración regional. En 2018 esa cifra rozó los 55 millones de euros. Lo confirmaba el consejero de Economía y Hacienda tras ser preguntado por el Partido Socialista, que habla de falta de medios y pide una nueva estrategia en la comunidad para luchar contra el fraude. Lo que ha pasado es que en los últimos 3 años se han reducido en la lucha contra el fraude casi un 10% del personal, 32 personas menos. En su respuesta, el consejero recordaba que el cumplimiento de los castellanos y leoneses con sus obligaciones fiscales está muy por encima de la media española. Usted plantea al ciudadano como una persona a la que hay que perseguir,
porque causa fraude fiscal. Nosotros planteamos en el ciudadano una persona a la que hay que ayudar en sus declaraciones y obligaciones tributarias. También aseguraba que la gestión de la agencia tributaria es más eficaz en Castilla y León que en otras zonas del país. El procurador del Común pide a Educación que abra un debate sobre el uso de los teléfonos móviles en los colegios. No existe regulación en las comunidades autónomas, salvo en Castilla-La Mancha, cuya ley sí que prohíbe que los menores lleven móviles a los centros escolares. Los docentes piden directrices claras y comunes para saber cómo actuar. El procurador del Común considera que es una cuestión que no debe quedar sin más en el contexto de la autonomía de cada centro, sino que precisamente tendría que abrirse un debate con la participación de todas las partes, es decir, de los consejos escolares, los equipos directivos, el profesorado y las asociaciones de padres. El presidente de las Cortes y el del Consejo Económico y Social se han reunido esta semana. Enrique Cabero era el último presidente de las instituciones propias que faltaba por reunirse con Luis Fuentes. Ambas instituciones quieren fomentar la participación de la sociedad en las políticas públicas. En esa reunión, los presidentes han destacado que las instituciones propias son garantía de calidad democrática y transparencia. El Centro de Formación Profesional Juan de Colonia en Burgos ha ganado el primer premio del concurso Valores Democráticos de la Fundación Balsaín en Segovia. Este era el momento en el que se conocía al ganador de la tercera edición de los premios Valores Democráticos. Este año el tema central era la tolerancia y el Centro Juan de Colonia de Burgos el ganador. No van a poder jamás, con la gente que luchamos por la dignidad humana ni por los valores humanos, no van a poder. Una gala que nos ha dejado varias primeras veces. Por primera vez, un centro de educación especial recogía la estatuilla fabricada por la Real Fábrica de Cristal de la Granja, el centro vallesoletano San Juan de Dios. Que la vida se juega en los pequeños momentos, o nos la jugamos en los pequeños momentos, y yo creo que la inclusión, puesto que somos un centro de educación especial, nos la jugamos en estos pequeños momentos y pequeños detalles de tolerancia. Por primera vez también había 2 terceros puestos, el Colegio Padre Claret de Segovia y el Instituto Europa de Ponferrada. La calidad de los 50 proyectos presentados ha sido tan elevada que desde el jurado se han visto obligados a este premio compartido. Aparte del jurado, un voto de todo el que ha querido participar abierto. Y les aseguro que nos hemos quedado sorprendidos. Ha habido muchos, cientos y cientos de votos a los vídeos. Por último, ha habido un reconocimiento nuevo, el del público, que ha considerado otro de los proyectos presentados por el Instituto Europa de Ponferrada como el mejor. Así lo demuestran los cientos de votos conseguidos en las redes sociales. Este próximo fin de semana, el viernes y el sábado, las Cortes acogen 3 conciertos solidarios. Lo harán en colaboración del Banco de Alimentos y de Cruz Roja. Entrar será gratis a cambio de un juguete. Tienen que ser juguetes no bélicos y juguetes no sexistas. O 1 kilo de alimentos. Para el Banco de Alimentos estos gestos son gestos muy importantes y muy solidarios. El escenario de los conciertos será al interior del edificio de las Cortes. Arrancarán este viernes a las 7 de la tarde con el recital del Capitán Corchea, dirigido por el saxofonista José Luis Gutiérrez. Puede ser ese escaparate para que las entidades del tercer sector tengan el altavoz que necesitan para transmitir a la sociedad sus necesidades. La coral Voces Blancas cerrará este primer festival musical solidario que nace con la intención de convertirse en una cita anual. Quisiera tomar la palabra por el artículo 76. ¿76 en base a qué? En base a las alusiones. En base al 76 no puedo darle la palabra. Y ellos mucho miedo. Señora Sánchez, por favor. Miedo. Ana, por favor. Señora Sánchez, la llamo al orden. Señora Sánchez. Tiene la palabra. Perdone, presidenta, es la primera vez en la historia de este Parlamento que por alusiones, sin que se modifique el texto normativo, el texto que se vaya a proponer, interviene la otra parte. Es una vergüenza, es una puta basura, o sea, es una vergüenza. En estos 4 años que llevo yo en esta Cámara, usted ya ha sido consejero de Empleo, consejero de Economía, fue portavoz del Grupo, consejero de Sanidad, de Medio Ambiente de la Junta. Cuando el Grupo Ciudadanos habla de la limitación de mandatos, seguramente que usted en su sofá de casa estará partiéndose la caja, si me permite la expresión.
Son algunos de los momentos más tensos que se han vivido esta legislatura. Se los hemos mostrado esta semana a los periodistas, a los parlamentarios en los premios Hemiciscos, los galardones que todos los años entrega la prensa a los parlamentarios. No ha faltado la crítica, algún que otro tirón de orejas, pero sobre todo no falló el humor. Con esta noticia nos despedimos. Volvemos la próxima semana con la entrevista al presidente de las Cortes. Son los Hemiciscos, los premios con los que la prensa de Castilla y León valora el trabajo de los políticos. En su entrega este año se ha repetido esta imagen. Risas, muchas risas, porque 2019 nos deja muchos momentazos en las Cortes. Perdón, votos a favor 8 y votos en contra... Ana, por favor, señora Sánchez, la llamo al orden, señora Sánchez. Perdón, al revés. Ya te lo digo yo que sí. Bueno, pues ya está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es una puta basura, o sea, es... 7, perdón. Usted en su sofá de casa estará partiéndose la caja. Volvemos a producir. Entre los galardonados, Premio Calixto y Melibea. el presidente de la Junta y su vicepresidente. Paco, lo tenemos que compartir. En cualquier caso, tenemos que cumplir las normas de transparencia, hay que declararlo. Muchas gracias por vuestra paciencia y por el sentido del humor, aunque hay que reconocer que, se puede decirlo ahora que no hay periodistas, sois un poco cabrones. Humor también de la consejera de Sanidad y de uno de sus azotes estos meses, el socialista Diego Moreno. Está muy bien ser el Dudo Pimpinela. Eso es. Vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir, seguramente. ¿Me lo prometes? Sí, sí. Seguirás preguntándome cosas. Si me dejan, sí, yo creo que sí. Y más premios, estos por sus intervenciones en el Pleno, unas más afortunadas que otras. Con esto he cumplido mi objetivo en la política, ya no se puede llegar más alto. La verdad que, aunque estaba pensando, debería verlas como siempre meto el cuezo. Medalla para el presidente de las Cortes. Y este ramo de Laura, la presentadora, acababa en manos del líder de la oposición. ¿Anticipará alguna boda política? No lo sabemos. Tampoco si terminaría así, con una conga. Estos hemiciscos tardarán en olvidarse.